vez más, buen Padre Dios, como siempre nos ponemos en tus manos, Señor, para que, Padre Dios, tú seas quien hable a través de esta palabra, de este mensaje, que nos des el entendimiento, Señor Dios, de comprender tu palabra, porque es en el precioso nombre de Cristo Jesús en que oramos y damos gracias. Amén. ¿Captaron lo que leímos, hermanos? ¿Sí captaron lo que leímos? ¿Sí? Fíjense lo que dice aquí. Por tanto, es necesario porque es necesario que con más diligencia, ¿qué es la palabra diligencia? Con más precaución, con más cuidado, es lo que dice el escritor. Y como les digo, yo siempre busco las palabras para alcanzar a comprender más el mensaje que está aquí en estos cortos versículos. Porque es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos escabullamos, no sea que nos vayamos para un lado, no sea que flaqueemos en la vida. Es lo que quiere significar, hermanos, acerca de lo que hemos oído. ¿Qué es lo que hemos oído nosotros, hermanos? La palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que está escrito aquí, porque fueron palabras dichas primero, ¿por qué? Por los profetas, ¿sí? Y así, siguiendo la palabra, hermanos, por ejemplo, en el capítulo 1 dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Dice nada más. Este texto es muy importante, muy importante, porque el mensaje que dieron los profetas, hermanos, era con un fin. Y ese fin era que el pueblo del Señor no fuera desviado, no se deslizara a la idolatría, no fuera la misma vida, ¿verdad?, de la cual fue rescatado. Ahí vemos la historia esa, dice: en otros tiempos, ¿sí? Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, hermanos, que las profecías, todas las profecías que se dieron desde aquel antiguo pacto al nuevo pacto están aquí en la Biblia. Tengan mucho cuidado. A veces dice la persona: no, nadie de aquí, pero dice: no, es que el hermano no cree de esta manera, o no está de acuerdo con eso. ¿Qué es lo que dice la palabra? Tenga mucho cuidado, porque los nuevos profetas que andan ahorita, hermano, si usted cree que están profetizando directamente de Dios, no. Los profetas existieron en Cristo. El don de profecía es el significado cuando una persona, Dios lo elige para predicar la palabra, para enseñar. Esa es la profecía, ese es el anuncio de la palabra de Dios. Muchas personas no alcanzan a comprender. Pero nada más ponga atención y ponga oído. ¿Qué es lo que hacen los profetas ahorita que están profetizando? Hoy vas a emprender un grande negocio, como siempre digo. Hoy vas a obtener esto y aquello. Y no predican, hermanos, acerca de lo que el escritor Hebreos está diciendo aquí, que dice la Biblia que por tanto es necesario que con más diligencia, con más cuidado atendamos lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando hay un desliz, hermanos, yo no sé si usted ha visto las noticias a veces allá, para allá para adentro de no sé qué pueblos, hay derrames de cerros, hermano. Y cuando se desliza toda la tierra, todo ese derrame, ¿qué es lo que pasa? Quedan sepultadas personas, quedan lugares destruidos. Y eso es lo que viene a nuestra vida si nosotros nos deslizamos, si nosotros nos resbalamos a la vida de anterior. Va a haber fracaso, va a haber angustia, va a haber pérdidas. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Ese es el mensaje que estamos aquí. Pero hay algo muy importante que dice el verso 2:
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa ¿qué dice? Retribución. Hay palabras que a veces, bueno, yo en lo personal tengo que ir a ver qué es lo que quiere decir retribución. Retribución quiere decir pago. Es un pago, son consecuencias. Hay consecuencias. El no atender, el no poner oído al mensaje de la palabra de Dios. Fíjense que no está bien claro el mensaje aquí. Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos des el instante. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, quiere decir pago. En una parte de la Biblia dice que la paga del pecado es muerte espiritual. Mas la dádiva de Dios quiere todo lo contrario a que nosotros seamos castigados, a que nosotros suframos. Porque la misma palabra dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios. Dios quiere darle a la persona el regalo más grande. El regalo más grande, hermanos, la bendición más grande no es monetariamente, como muchas personas piensan. No. El regalo más grande, hermanos, que nosotros no debemos descuidar es la salvación de nuestras almas. La vida eterna, que es lo más importante. Más importante, pero humanamente, hermanos, el escritor de Hebreos pone alerta que no nos desviemos, hermanos, también por las cosas materiales. Es importante las cosas materiales. Yo viví 43 años, yo creo, trabajando diariamente, día tras día, hermanos, y nunca faltar, solamente el días necesarios que se necesitaban o vacaciones que eran para ir a los viajes misioneros, era cuando yo descansaba de ese trabajo. Yo entiendo que lo material es muy necesario, pero nunca descuidando la salvación de nuestra alma, nunca descuidando, hermanos, el estudio de la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios vamos a comprender si el mensaje no es de Dios. Es la única manera, y si usted tiene el discernimiento, entendimiento que le ha dado Dios, se va a dar cuenta que no es el mensaje de la palabra de Dios. Pero a veces, hermanos, pudiera ser que sucediera, no sé. En el estudio hubo una palabra que dijo, ¿por qué la gente se deja engañar? Fue una pregunta. No respondí porque no me invitó a esta, pero sí me invitó a que diera unos cuantos comentarios. Pero no quise detenerla porque estaba continuando. ¿Por qué la persona se deja engañar fácilmente? Fue una pregunta. Puede haber muchas respuestas. Y es que hay veces que el orgullo no nos deja decir realmente la verdad. Yo he aprendido muchas cosas, hermano, muchas cosas. De que si un hermano me dice, una hermana, mire, fíjese que esto y esto, no lo sabía. Gracias por lo que me lo has dicho. Gracias. Porque, hermano, si uno va creciendo uno espiritualmente y no da lugar a que se le explique, porque hay un orgullo que yo lo sé todo, yo lo creo, yo lo sé todo, yo ya he leído la Biblia 2 veces por año y todas esas cosas. ¿Por qué? Entonces la gente se deja engañar fácilmente. Puede haber muchas respuestas. Yo pudiera decir que mucha gente se deja engañar o es engañada porque no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Sabe textos de memoria, pero no está el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y por qué razón? ¿Por qué no está ese conocimiento? Tiene que haber un interés. Y ese interés, hermanos, para obtener el conocimiento de la palabra de Dios, es para ser de bendición a alguien más. Para que usted y yo le digamos, mira, la palabra de Dios dice así.
Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Hay un problema ahí en la humanidad, y es que dice la palabra de Dios que todos somos pecadores, y por ser pecadores no arrepentidos nunca vamos a ir a la presencia de Dios, al reino de Dios. Mas Dios no lo quiere así. Dice el apóstol Pedro que Dios quiere que todos lleguen al conocimiento y al arrepentimiento para que no se pierda nadie. Y así, de esa manera, usted le está hablando a la persona de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, que nunca vuelve vacía, esa es la que va a ser meña, la que va a impactar el corazón de la persona, la que la persona se va a quedar pensando realmente en esas palabras, porque esas palabras están aquí en la palabra de Dios, en la Biblia. Y es de esa manera, hermanos. Entonces, aquí vemos que las palabras de los ángeles se refiere, hermanos, al Antiguo Testamento, se refiere a la ley de Moisés. Cuánto más importante es, hermanos, la palabra que es hablada por el Hijo, que es Cristo Jesús, que vino a predicar, hermanos, personalmente. Que Dios en su gracia, hermanos, vino, descendió y tomó forma de hombre y se posesionó en el cuerpo de Cristo, porque de esa manera tenía que ser. Se hizo carne, como dice la palabra de Dios. Vino a sufrir tremendamente, hermanos. Vino a enfrentarse a un mundo lleno de controversias, a muchos políticos que estaban en contra de Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, que no lo reconocían, que no pudieron entender las profecías escritas, que ya esa profecía, como siempre decimos, ya estaba en proceso. Entonces, en el primer versículo, hermano, en los primeros 2 versículos, ahí vemos algo. Pero luego hay una pregunta. No nos está acusando. Hay una pregunta. Ahí tiene signos de interrogación. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice nomás, el escritor se incluye y dice, ¿cómo escaparemos nosotros de una salvación tan grande? ¿Qué fue la escritura, hermanos, que leímos? Dice, ¿a dónde iré que tú no me puedas ver? Si me voy hasta el último de la tierra, ahí estás tú. Si al Seol, dice, ahí estás tú. Si en la oscuridad, ahí estás tú. ¿Cómo podemos escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjese nada más, hermano. No es que la salvación se pierde, pero ese es otro tema que necesitaríamos estudiar bien y hablar con bases bíblicas. Muchas personas dicen eso, pero ¿cómo vas a perder lo que ya se te dio? ¿Será que no hay ningún interés? ¿Será que se deslizó la persona? ¿O será que nunca obtuvo la vida eterna? Tantas preguntas y respuestas que pudieran hacer. Le digo yo a uno de mis hermanos, mira, todo lo que tú quieras saber, todo lo que tú no entiendas, aquí está. Aquí están las respuestas para todo lo que tú quieras saber. Aquí te lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Como cristianos creemos que Dios es un Dios amoroso y misericordioso, que desea lo mejor para nosotros. Eso lo sabemos como creyentes, como cristianos. Él siempre está con nosotros, guiándonos. Cuando usted desea que Dios lo guíe, Señor Dios, mira, no entiendo esto, Señor. Tengo pensado hacer esto, Señor, pero guíame tú, Señor Dios. Dame el entendimiento para hacer decisiones correctas.
Él siempre está con nosotros guiándonos y protegiéndonos en el camino. Dios nos protege, hermano. Dios protege a los suyos, ¿sí? Sin embargo, hay momentos en que Dios envía ciertas advertencias, ¿sí? Yo creo que el sentido espiritual capta y dice, ay, creo que Dios me quiere enseñar algo. Yo creo que yo estoy pasando por esta situación porque Dios me quiere decir algo. Pero me refiero a algo que Dios permite, por ejemplo, un problema familiar, una enfermedad. Pero no, cuando nos acomodamos a que a lo mejor el Señor quiere decirme algo en el aspecto material. Pudiera ser también, no digo que no. Una persona me llama y dice que el doctor le encontró algo en su interior, en su estómago, y que iba a tener unos exámenes. Le digo yo, mira, te voy a decir una cosa. Cuando me pasó a mí eso del cáncer, no sé si ya lo había mencionado, en los últimos exámenes fui y dijo el doctor, pues tienes cáncer. Hermano, cuando le dicen tienes cáncer, por más templado que sea, por más espiritual que sea, hay un impacto ahí. Bueno, ya nos salimos, mi esposa y yo, nos entramos al elevador, se cerró la puerta del elevador, y como unos segundos nos quedamos así. Pues ella siempre le pica ahí para el piso 2, para el piso 3. Nos quedamos así. Y luego me miró ella, me miré yo y nos reímos. La noticia en unos segundos nos dejó en blanco. Entonces yo estaba diciéndole a la persona, no dejes que el temor se apodere de ti. Esa es una de las cosas que nosotros debemos tener presentes. El temor. Al temor no lo invita a uno, hermano. El temor se estaciona ahí. El temor viene. Y le estaba diciendo yo. Y parece gracioso, hermano, pero yo estuve hablando con mis hijos, con mis familiares. Hasta le dije a mis hijos, miren, si por alguna razón ya el Señor quiere que yo me vaya, yo les encargo a su mamá. Su mamá no les va a pedir nada. Porque yo desde joven tenía un plan también. Tenía un plan de dejarle cosas para que ya no batallaran, de vivir, todo eso. Nomás vengan a verla, no les va a pedir nada, yo les encargo a su mamá. Pero si Dios quiere dejarme más tiempo, Dios me maneja. Así platico yo con mis hijos, con mis familiares. Y pues yo encargué a mi esposa, pero el Señor me dio otro tiempo más, hermano. Entonces yo estaba diciéndole a esa persona, fíjate que eso fue lo que me pasó. ¿Qué es lo que quiero decirte? Tú estás yendo a una iglesia escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Y lo que debemos tener en cuenta nosotros es que ese temor no nos traicione, que llegáramos hasta perder la fe, que llegáramos hasta no congregarnos, que llegáramos a deslizarnos, como dice el escritor, porque no es saludable. Entonces muchas de las veces Dios permite, ¿verdad?, que vengan ciertas cosas, ciertas advertencias. Una de las razones es para que seas de bendición y des ánimo a una persona, porque si no pasas por ninguna dificultad, ¿cómo le vas a testificar a la persona que tenga ánimo, que el Señor tiene todo el poder y que Dios la va a sacar de ahí? Como dije, nuevamente lo voy a repetir, el domingo pasado dije que hay hermanos que se saludan, hermano, ¿cómo has estado? De victoria en victoria. Pues, ¿cuál lucha has tenido? ¿Cuál victoria? Porque victoria es aquel que pelea y sale victorioso. Nada más que oímos palabras que hermanos, pues sí, mencionamos y decimos y repetimos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos lo fue confirmada por los que oyeron? Fíjense nada más.
Hay una razón muy importante, porque menciona primeramente los ángeles y el mensaje, y acá en el capítulo 1 dice acerca de los profetas y acerca de que en los postreros días ahora nos habla por medio de su Hijo. Es decir, por aquí, por la palabra de Dios. Y ese consejo yo doy siempre, le digo a mi hermano: hey, lee la palabra de Dios, lee la escritura. Yo sé que no hay interés, pero yo doy un consejo, que leas la palabra, porque ahí es donde te va a hablar Dios personalmente. Porque lo digo, porque a mí me ha hablado tantas veces, me habla siempre que yo leo la palabra de Dios. Entonces, para no hacer largo el mensaje, hermanos, ¿qué es una advertencia de Dios? Fíjense nomás, ¿qué es una advertencia de parte de Dios? Una advertencia de Dios es un mensaje, y Él nos lo envía para alertarnos, para ponernos en guardia de un peligro que podríamos tener, que nosotros no miramos. Es un mensaje. Una advertencia, hermanos, es para muchas de las veces, a veces no sé de qué manera no mira uno o no ciega el error que está haciendo en su vida. Entonces, muchas de las veces, hermanos, las advertencias de Dios es un mensaje. Un padre de familia, una madre, le dice a su hija o a su hija: hey, no toques ahí la estufa porque está caliente. Le advierte que la estufa está caliente. Entonces, advertencias, hermanos, pueden ser de muchas maneras. ¿Por qué Dios envía advertencias? Dios nos envía advertencias, hermanos, por varias razones. En primer lugar, Él envía advertencias para protegernos del daño, así como ese padre que le acabo de decir, o esa madre que le dice a su hijo: hey, no toques la estufa porque está caliente. En segundo lugar, Dios nos envía advertencias para corregirnos cuando nos estamos deslizando, cuando nos estamos descarriando. Él nos ama demasiado, que cómo va a permitir Él que nosotros volvamos a la vida vieja. Yo creo que no, Él no quiere eso. Él no quiere eso. Entonces, ¿cómo debemos de responder nosotros a las advertencias de Dios? Cuando recibimos una advertencia de parte de Dios, es importante que la tomemos en serio y respondamos a esa advertencia. Y hay unos ejemplos, hermanos, cómo responder a esas advertencias. ¿Sí? Primero, orar por discernimiento, orar por entendimiento. Yo no sé si se acuerdan, yo compartí cuando yo recibí a Cristo y tenía 1 año, 2 años, no, yo creo que menos. Los hermanos me decían: hermano, pero si usted está falta de sabiduría, dice Santiago, pídale el entendimiento. Y les decía yo: hermano, pues si ya he pedido muchas veces, no viene nada. No viene, leo, y eso sí, leo bastante, pero no entiendo. Pero luego viene un pensamiento, como le digo yo, y digo yo mismo: bueno, ¿para qué yo quiero el entendimiento? Fíjense, yo mismo en mi pensamiento: ¿para qué yo quiero el entendimiento? Otro pensamiento viene: pues para que obedezcas la palabra, para que obedezcas a Dios. El entendimiento, primeramente, cuando la persona lo desea y viene, es para obedecer a Dios. Y después, compartirlo, que es lo que estoy diciendo. Estoy compartiendo el entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, orar por discernimiento, por entendimiento, es muy importante. No hay que conformarnos de leer y ya. Señor Dios, no entiendo este pasaje, ayúdame a entenderlo. Pero ayúdame a ti a entenderlo aquí, no en mi pensamiento. ¿Sí? No en un sueño, Señor Dios. Yo creo que mucha gente quiere que Dios se revele en sueños porque
no quieren aplicarse a la palabra de Dios. Una persona me dijo, fíjate que yo soñé que le estaba predicando a multitudes. Bien emocionada la persona. ¿Y después tomaste acción? No. Ahí está, nada más soñaste. Muchas veces soñamos porque cansamos tanto el cuerpo que soñamos. O nos quedamos clavados en cierto pensamiento y ahí viene cuando uno se duerme, hermano, el subconsciente sigue funcionando. Nuestro cerebro sigue trabajando. Entonces, ¿cómo dije yo, hermanos? ¿Cómo debemos aprender o responder de las advertencias, orar por discernimiento? Él está tratando de transmitirnos el mensaje y debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender esa advertencia, que Dios nos guíe no solamente a entender, sino cómo responder. Fíjense, la escritura del salmista, ¿verdad? Dijo, ¿cómo dijo? Oh Dios, examina mis pensamientos, examina mi corazón. Oye, yo me atrevería con toda sinceridad a decirle, Señor, examina mi pensamiento, examina mi vida. Ay, no, si le pido yo que me examine mi corazón, a lo mejor dentro va a encontrar algo que no está bien almacenado ahí, porque dice que de los homicidas vienen del corazón, los malos pensamientos vienen del corazón. Pero el salmista sinceramente le dijo al Señor, oh Dios, examina mi corazón. Cuando Dios manda una advertencia, hermanos, primero que huele nuestro pensamiento y diga, Señor, ¿cómo estoy viviendo en mí? Necesitaré examinarme yo mismo, porque ¿quién más me conoce sino yo mismo y Dios? A medio mundo puedo fingirle lo que sea, pero Dios conoce mis pensamientos. Entonces es importante que nos examinemos a nosotros mismos para ver si hay algo en nuestra vida de lo que debamos arrepentirnos. Dios ya nos perdonó los pecados pasados, pero seguimos pecando, dice la Biblia. Ya los pecados pasados nos los perdonó el Señor por su gracia, por su amor, por su misericordia, pero seguimos pecando. Entonces, debido a eso, tenemos que, hermanos, tomar acción. Me estoy yendo muy despacito y ya el tiempo se fue, hermanos. Yo quisiera explicar mucho más, pero hay advertencias dadas por los meteorólogos. Analizan una y otra vez las imágenes del radar, ve que se avecina una peligrosa tormenta sobre una zona donde está muy poblada y le preocupa, ¿verdad?, la seguridad de esas personas, y les advierte día tras día o minuto tras minuto que dejen esas áreas de peligro porque se avecina una tormenta. Esa advertencia muchas personas la toman en serio porque miran el radar, las noticias, ¿qué es lo que sale? Irse para un refugio seguro. De manera parecida, hermanos, Dios está advirtiendo a los habitantes de esta tierra que se acerca una tormenta más peligrosa que cualquier fenómeno natural predicha por un meteorólogo. ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué estamos seguros de que está dando a las personas suficiente tiempo para actuar? Para saber la respuesta, podemos analizar, hermanos, que en el Antiguo Testamento o a lo largo de la palabra de Dios cuando mandaba una advertencia, primero avisaba. Nunca la mandaba así sin aviso. Nunca. Si ustedes recuerdan, en Génesis capítulo 6, en Génesis 6, ahí leemos acerca de la advertencia de Dios a Noé de un diluvio que vendría. Pero ¿por qué venía esa advertencia? ¿Por qué venía ese diluvio? Porque el pecado iba en aumento cada vez más. El Señor quería que se arrepintiera la gente de ese, y para que ese diluvio no viniera, hermano,
Pero en aquella época la persona no captó la advertencia, vino el diluvio y arrastró con toda la humanidad, nomás Noé, que creyó en Dios y su familia, se salvaron de esa advertencia. Y dice nada más Noé y su familia se salvaron. Y es bueno hablar de estas advertencias en nuestra familia para que no se vayan a perder, así como en ese diluvio. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? También hubo una advertencia. Dios advirtió. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Dios lo hizo. Envió un castigo que usted ya conoce a esa ciudad. ¿Por qué lo envió? Nuevamente porque, hermanos, el pecado era incontrolable como hoy en estos días está pasando. Entonces, cuando ese aviso vino a Abraham le importó mucho su sobrino que vivía allí. Abraham va, ¿verdad? Abraham ora por su sobrino y la gracia del Señor alcanza a... ¿Quién era su sobrino? Lot. Sí. Nuestro Señor Jesucristo le advierte a Pedro, le hace una advertencia, que lo iba a negar 3 veces. Dice, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pedro no creyó la advertencia. Él se creía muy espiritual, muy fuerte. ¿Y qué fue lo que pasó? Le negó 3 veces. Entonces, hay varias advertencias aquí en la palabra de Dios. Pero hermanos, esta palabra, hermanos, yo sé que usted ya la conoce. Yo sé que usted es temeroso y temeroso de Dios. Pero hermanos, hay que ponernos firmes y adelante, pidiendo la protección de Dios y que Dios nos guíe en nuestras vidas. Y seguir orando por nuestros familiares para que la gracia del Señor los alcance también. Amén. Y aquellos que sean apartados, que se acerquen al Señor. Sí. Porque los días son malos, las advertencias están, siempre se está hablando que el Señor no tarda su venida, hermanos, por todo esto que está sucediendo, pero la persona no cree. No cree las advertencias del mismo Jesús que en los últimos días iba a venir una catástrofe tremendamente que nunca jamás se ha vivido ni en la antigüedad, que es la persecución y todas esas cosas. Vamos a orar para ser despedidos. Una vez más, mi Padre, Señor Dios de los cielos, damos las gracias, Señor, por tu palabra, Padre Dios, que nos alerta, Padre Dios, a no deslizarnos, a no bajar la guardia, Señor, a seguir, Padre Dios, hacia adelante, Señor, poniendo atención a tu palabra, Señor, escudriñando tu palabra, orando, Señor Dios, para que tú nos fortalezcas a través de tu Santo Espíritu. Sí, Señor. Gracias, Padre Dios, por tu palabra, que es bendición para nuestras vidas, Señor Dios. Bendice a mis hermanas y mis hermanos que están aquí presentes y los que nos hicieron de igual manera también, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén. 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 Estamos despedidos.